Empecemos entonces. Ok. Bueno, hoy nuestra sesión va a estar diseñada respecto a lo que es o lo que se conoce como diferenciación. Y vamos a empezar a conocer un poco lo que es la diferenciación, en qué se aplica. Nuestra clase de hoy básicamente va a ser la introducción a estos aspectos. Todavía no vamos a entrar de lleno a la parte de ejercicios, pero vamos a empezar a conocer cómo se aplica la diferenciación en la administración propiamente dicha. Entonces, nuestro objetivo es conocer lo que es la diferenciación bajo los conceptos de límites y continuidad. Vamos a entender cómo se aplica eso desde el punto de vista de las empresas, de los cálculos, las determinaciones, etcétera. Todavía no vamos a entrar, como le digo, en una cuestión específica de ejemplos, pero vamos a generar los conceptos que necesitamos para poder luego hacer esa parte aplicativa. Y luego también vamos a exponer algunas propiedades que se precisa conocer para poder aplicar todos los conceptos de límite y continuidad, incluso las resoluciones en el cual se basa todos los conceptos de límite y continuidad. Entonces, básicamente lo que vamos a experimentar o examinar es lo que se conoce como la ciencia del cálculo y cómo se aplica en la administración y en otras ciencias empresariales y las esferas de solución a los problemas que pueden ayudar a solucionar o a aplicar el cálculo y el cálculo integral. Entonces, hay dos áreas fundamentales en el estudio de cálculo que son el cálculo diferencial y el cálculo integral. En el cálculo diferencial, básicamente, el cálculo diferencial básicamente lo que se tiene es las razones de cambio al analizar una situación. Si yo quiero saber el nivel de precio, yo quiero saber cuál es la razón de cambio al analizar el nivel de precio, cómo podría cambiar. Eso sería una aplicación del cálculo diferencial. Y también se genera o se tiene que expresar en forma gráfica. Entonces el cálculo diferencial resuelve un problema que está relacionado a lo que es la pendiente de la línea tangente respecto a la curva de donde yo estoy analizando. Entonces, el cálculo diferencial lo que da es una función donde la gráfica es una curva suave y se tiene un punto de dominio de la función. Entonces, lo que realmente yo quiero saber es cómo se va a comportar la pendiente que expresa la razón de cambio en esta forma de cálculo. Sin embargo, el cálculo integral básicamente tiene dos aristas. Uno desde el punto de vista gráfico, donde están los conceptos de área de 2 dimensiones o de volumen de 3 dimensiones que se aplica en el cálculo integral. En el de 2 dimensiones, por ejemplo, el cálculo integral básicamente resuelve el problema donde hay una función, donde su gráfica básicamente también es una línea suave de 2 puntos de dominio y resuelve el problema de cuál va a ser el área en el cual está determinada esa curva y el eje X entre 2 puntos, ¿no? El eje en particular sería donde se cruza. Estas dos ciencias es lo que vamos nosotros a aplicar
para poder ver exactamente los comportamientos que van a tener en el punto de vista empresarial respecto a una situación que se quiera analizar. Entonces, eh, en teoría, el cálculo diferencial entre límite y continuidad permite un análisis que básicamente acompaña una composición de comportamiento de una variable. En base a eso, empezamos entonces a definir lo que es el límite para poder después comprender un poco más lo que estábamos mencionando respecto a qué es el cálculo integral y qué es el cálculo diferencial. El límite, eh, donde ya dijimos que en el área de cálculo, los dos conceptos importantes sería el de cálculo diferencial e integral, donde el límite es una función respecto y la integral sería la continuidad. Entonces, el concepto de límite básicamente está relacionado al concepto de continuidad. Entonces, lo que nosotros queremos hallar generalmente es el límite de una función. Una función puede ser lineal, cuadrática, etc. Entonces, lo que realmente se desea conocer, el valor del límite de una función, a medida que el valor X, eh, puede ser una variable independiente, se aproxima a un número real específico. Entonces, el valor del límite cuando existe recibe el nombre de límite y se expresa como la ecuación que estamos viendo ahí. La vamos a llamar ecuación 1 a modo de ir ubicándonos un poquito en los contextos que vamos a dar. Entonces, esta expresión básicamente sirve para expresar los valores de límites de la función en particular. ¿Y cómo se lee esto? Y se lee el límite de la función f de x a medida que x se aproxima al valor a. El valor a sería la parte de abajo que estamos viendo ahí, en la función y a determinar la función f de a. Es decir, cómo se va a explicar eso. Entonces, lo que se trata de una forma válida de determinar el límite de muchas funciones, pero básicamente no se va a tener de todas las funciones. Entonces, un método para poder aplicar si cuál realmente es el límite que responde a esta función, lo que se hace es sustituir los valores de la variable independiente, que en este caso puede ser x, eh, a ver cómo se aproxima más hacia el valor a. Entonces, es importante conocer el procedimiento a modo de hallar el valor de la función y cómo se va a comportar conforme el valor a se aproxima a los datos del límite. Y el límite puede ser de izquierda hacia el centro, o sea, hacia el valor, o derecha, de izquierda a la derecha o derecha a izquierda. Es decir, yo puedo ir formando esos límites a medida que quiero saber qué tanto se aproxima hacia un valor determinado. Entonces, cuando la función f de x a través de la x se aproxima hacia a, desde la derecha, por ejemplo, o desde arriba, lo que se va a tener es, y voy a escribir aquí, una notación de estas características. Va a ser el límite, escribirlo, el límite, escribirlo así, límite, aquí está, ok, así voy a hacerlo. Límite, ahí está, límite de la función f de x
de la función f(x) cuando x se aproxima a o a cualquier valor que pueda ser. Esto es una constante. Una constante. A. Y tiene una denominación más. Aquí. Esto es lo importante, ¿no? ¿Qué significa esa denominación positiva que estamos viendo ahí? Es que estoy hallando el límite del lado derecho o de arriba, hacia arriba para abajo, depende de cómo están determinando. Entonces, si el valor de la función se aproxima al número, en este caso de nuestro ejemplo que estábamos viendo ahí, límite de x, de la función f de x, cuando x se aproxima a, es igual a L. Entonces, se aproxima al número L conforme x se acerca hacia A desde ambas direcciones. Puede ser, en este caso, desde la derecha. Si, si voy a hacer el límite desde la izquierda, en vez del signo más, va a estar el signo menos. Entonces, de esa manera se comprende cómo funciona la función del límite a medida que uno va determinando cuál es el grado de aproximación que tiene una variable independiente, hacia un valor determinado. Uno también, lo que se debe considerar es básicamente la existencia o no del límite. Si el valor existe o no existe. O sea, el límite puede existir como no puede existir. Entonces, uno puede generar el límite viendo que si el límite de f(x) cuando x se aproxima a es igual a L, que sería desde la izquierda, aquí está el negativo, o el límite de f(x) cuando x se aproxima a desde la derecha. Si eso se da, si existe eso, el valor del límite se va a estar próximo a L. Eso es lo que va razonando nuestro ejercicio en particular. ¿Cómo se vería eso? Y veamos el ejemplo así como estamos observando. Supongamos que a fin de determinar en este caso el límite, si existe o no existe, se construye una tabla de valores supuestos de x y los valores correspondientes a f(x). Entonces la tabla, que va a estar relacionada a la ecuación 1, va a contener esos valores como resultado de la formación del límite, que se espera que el valor al cual tiene que converger sea igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se ve si cuando x se aproxima a 2, qué es lo que, si el límite se aproxima a 8. Entonces, lo que se va teniendo es el valor de x, 1, 1,5, 1,9, 1,95, 1,9 y así sucesivamente a medida que se aproxima a 2. Entonces, el límite, cuando la función es f(x) igual a x cubo, por ejemplo, así está aquí en el ejemplo, se va teniendo cuando es 1, cuando es 1,5, es 3,5 el límite, cuando es 1,9 es 6,8 y a medida que se aproxima, acá tenemos 7,9. El límite se va acercando también al valor de referencia, así que tanto converge. Esto sería de izquierda. Ahora desde la derecha, es decir, vengo a valores mayores a 2 para que se aproxime a 8. 2, 2,5, 2,1, sucesivamente. Y se observa que también converge. Entonces se tiene como un resultado donde el límite de x cubo, cuando x es próximo a 2 desde la izquierda, el límite es igual a 8 o es próximo a 8.
Y la misma cosa pasa con la derecha. Eso es lo que se observa allí. Si eso graficamos, lo que se va a tener es un valor donde tenemos la función y el valor de x. Este tenemos desde la izquierda y aquí desde la derecha. Y aquí tenemos el valor 8, donde está el punto de convergencia. Este gráfico refleja estos puntos aplicados al límite. Es decir, el límite funciona así. ¿Qué tanto se aproxima el valor a un punto en particular sobre una función? Y esta sería la función que yo estoy graficando en base a un valor límite de x, en este caso de x. Bien, eso es el caso del límite. También existen otras formas, antes de entrar en las propiedades, también existen otras formas de ver el límite cuando se da una proporción en particular. Y vamos a ir viendo eso. Por ejemplo, si tenemos una función similar a esta, donde se tiene que la función f de x está dada por x y 2x y 2x más 3, cuando x es menor o igual a 4 o cuando x es mayor o igual a 4, es decir, que sea de izquierda o que sea de derecha. Cuando se da estas funciones, lo que se quiere determinar es si existe o no el límite, porque puede ser que no exista el límite. Entonces ahí se elabora básicamente una tabla, se determinan las medidas de x que se aproxima al valor 4, es decir, nunca va a ser 4, sino próximo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y ahí conforme a x se aproxima al valor 4 de izquierda a derecha, se vaya observando el valor del límite, es decir, se va a tener dos tipos de denominaciones, que va a ser el límite, vamos a ver aquí, que va a ser el límite de f de x cuando x es próximo a 4 desde la izquierda, ven que están ahí el negativo, y el otro va a ser desde la derecha, que va a ser positivo. Entonces, si yo armo esta ecuación, cuando x se aproxima a 4 desde la derecha, voy a ir cambiando, voy a poner cuando x igual a 3, es cuando es 4, cuando es 5, tiene que converger a 8, pero muchas veces no se da eso. Entonces, cuando no se da esa convergencia, como vimos en el ejemplo anterior, se dice que el límite no está representado o no tiene una existencia. Es decir, en este caso, los límites de izquierda a derecha, se puede dar un ejemplo, no van a converger, es decir, van a ser indistintos. Es decir, los límites de izquierda y de derecha no llegan al punto del límite que tiene que ser igual a 8. Una forma gráfica de ver esto es de la siguiente manera. Les muestro. Entonces, la gráfica de un límite que no converge, es decir, no llega de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda, se da de esta manera. Hay una línea que termina en un punto y la otra tiene otra posición respecto a las funciones. Si uno observa en las partes finales de cada gráfica, aquí tenemos un punto en el cual es oscuro y acá es claro. ¿Qué significa eso? Cuando el círculo es oscuro, indica que el valor de x igual a 4, o que se tiende a 4, incluye el dominio del segmento, es decir, ese punto forma parte de la recta. Eso significa cuando es oscuro. Y cuando es claro, cuando el dominio es igual a 4, para nuestro ejemplo,
ese punto en particular no está incluido dentro del segmento de la línea. Es decir, este no forma parte de esta línea, justamente de esta intersección. ¿Por qué? Por eso no se da la existencia del límite. Bien, se puede, se puede tener varias combinaciones donde, recapitulando nomás, vamos al ejemplo anterior, donde yo puedo tener valores que converjan al límite, tanto de izquierda a derecha, y que eso den el mismo valor del límite, que en nuestro caso es, en este ejemplo, es 2. En caso de que se dé así de izquierda a derecha, se dice que el límite existe. ¿Qué pasa cuando se da este caso? Que es el caso que se puede tener valores de izquierda a derecha, como en esta representación, voy a poner más grande, pero que no converge. Cuando yo hago el cambio de los valores de x para hallar el límite, no reproduce el valor de x. En ese caso, el límite no existe, es decir, no representa el comportamiento de la variable al cual se somete a estudio. Eso significa. Se puede dar también diferentes formas de determinación del límite, por ejemplo, este tipo de ecuación, el cual van a ser ecuaciones obviamente ya no lineales, como este ejemplo. Aquí básicamente lo que se tiene es una razón, donde si yo escribo el límite y quiero hallar el siguiente límite para poder entender lo que sucede, voy a escribir eso, donde voy a tener el límite, a ver, hacerlo un poco más grueso, el límite de, el límite de la función f(x) cuando x tiende a 3. Este límite yo quiero hallar con esta ecuación. Con esta ecuación. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en el denominador cuando cambie el valor de x? Esto va a ser 0. X menos 3 menos 3 es 0. Entonces uno puede concluir que la fracción no está definida, es decir, es una fracción. Cualquier número multiplicado por 0 es infinito. Y básicamente uno va a tender a decir que el límite no existe. Sin embargo, si uno empieza a mirar la función, uno puede observar que a medida que se acerca a 3, porque no necesariamente tiene que ser igual a 3, tiene que acercar nomás. Por lo tanto, no siempre esa razón va a ser 0. Entonces se construye la tabla, como la que estábamos viendo en el ejemplo, con la construcción de la tabla. Cuando se aproxima a 3 tanto de izquierda y de derecha, ¿qué es lo que sucede? Se puede observar que en el reemplazo de la ecuación, a medida que se aproxima a 3, los valores van convergiendo al límite que yo quiero. Es decir, si yo quiero que el valor sea 6, entonces esto va convergiendo de tal manera que tanto de izquierda a derecha haga que exista el límite. Así que tenga resultado. A eso se refiere cuando se dice que exista. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener estos valores. Entonces, pues, cuando el límite de x, de f de x, cuando x igual a 3, es igual a 6, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda también es igual a 6. Yo reemplazo los valores y me tiene que dar un valor 6.
Tiene que dar ese valor 6. ¿Qué quiere decir eso? Que yo reemplazo x cuadrado menos 9. Como no necesariamente tiene que ser 3, porque x cuadrado es 3 por 3, 9, va a dar 0. Y 3 menos 3 es 0, siempre va a dar un valor negativo. Si yo no hago que se dé de esta manera, como la tengo en la tabla, pues el valor siempre va a reproducir un límite, una tendencia, no necesariamente un valor específico, negativo o exclusivo al cual se quiere llegar. Ok. Veamos los siguientes ejemplos también. Se puede dar el caso que se tenga un límite de estas características. El límite, 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 ahí está, de raíz de x. Límite de raíz de x. Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. Este básicamente es un caso especial de los límites en un punto final, donde se tiene la función f de x, que es igual a raíz de x. Entonces, x va a ser igual a mayor o igual a 0. Y ahí se va a tener la función del límite cuando x tiende a 0, raíz de x, donde el resultado de cualquier valor de la raíz eh, tiende a 0, va a ser indeterminado respecto a los límites de izquierda a derecha, atendiendo que los valores que se van a tener no van a ser específicos. Entonces, una denominación, un caso especial como el ejemplo de la raíz, puede dar como caso un límite indeterminado. Eso básicamente son los aspectos principales del caso de límites. Veamos a partir de ahora, a vez que ya terminamos los ejemplos, lo referente a las propiedades del límite. La propiedad 1 del límite básicamente dice que si la función f de x es igual a c, que es una constante, y se tiene que observar que c es real, se va a tener un límite donde el límite de c, cuando x tiende en este caso, a una constante, va a ser igual a c. Entonces, eso es una propiedad. El ejemplo, tenemos el límite de 100 cuando x tiende a 3, va a ser igual a 100, es igual a la base. La otra propiedad menciona que si la función f de x es igual a x a la n, es decir, tiene una potencia donde n es un número entero positivo, eso es una cuestión muy importante. Entonces vamos a tener el límite de x a la n, donde x es igual a una constante, nuevamente. Siempre las bases van a ser una constante. Puede ser a, puede ser x, 1, etc. Eso es igual a la n, es decir, al valor de la tendencia elevado a la potencia que se está hallando. Entonces, el ejemplo menciona que si el límite de x cubo, cuando x es igual a menos 2, entonces voy a tener que menos 2 al cubo va a ser igual a menos 8. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad, básicamente hace referencia cuando la función f de x tiene un límite cuando x tiende a y c. Y estos tienen que ser reales. Entonces tengo que el límite
de C por la función fx cuando x tiende a A puede ser igual a C por límite de la función fx cuando x tiende a A. O sea, una constante, siempre eso es. Entonces voy a tener, si hay esta igualdad respecto a los límites, lo que yo puedo hacer es reemplazar el valor de x. En este caso va a ser 5 por 10 al cuadrado, porque reemplazo aquí el valor de x. Y voy a tener el resultado en particular. La cuarta propiedad básicamente muestra que si hay una función de límite y un límite adicional, que puede ser límite de otra función, porque acá función f de x, función g de x, lo que se va a tener es una adición de estos dos límites. Es decir, voy a sumar los dos valores bajo un límite que va a dar referencia a una suma o resta de ambos límites. Si vemos el ejemplo, por ejemplo, tengo el límite de x cuadrado menos 10 igual al límite de x a la quinta menos límite de 10 cuando x tiende a 1. Entonces lo que hago es reemplazo los valores de x conforme a lo que se tiene ahí y detengo el valor respecto al límite. La propiedad 5 muestra que también hay dos funciones, pero estas funciones básicamente ya no se suman sino se multiplican. Si vamos al ejemplo directo, voy a tener la función límite cuando x tiende a 4, x cuadrado menos 5 por x más 1, donde es igual al x cuadrado menos 5 por límite de x más 1, que son similares. Lo que hago nuevamente es reemplazo de estos valores así como está la función, pero esto es una propiedad de producto, no como la anterior que es suma. Y voy a obtener el valor del límite. Profe, permiso. ¿Te escucho? Sí, tu pantalla se ve desenfocada. A ver, No sé si soy yo o ¿me confirma? Sí, si ¿cómo me se puede, ve? ¿Ahí qué tal? o puede ser mi internet también, pero ahí se ve bien. ¿Ahí no? Ahora sí. Ok. Bien. Bueno, Repito gracias. entonces del anterior, que es la propiedad 5. Seguro no pudiste ver, ¿verdad? Estamos en la propiedad 5, donde tengo la propiedad de productos de funciones en base al límite. Cuando hay un producto, lo que hago básicamente es aplicar los límites a cada función para poder hallar nuevamente después el valor del límite, que me va a decir cuánto representa el punto de inflexión. La propiedad 6 es la propiedad respecto a dos funciones, f de x, g de x, pero en base a una razón. Es decir, hay una división ahí. Si vemos en el ejemplo, lo que se hace es reemplazar los valores de x conforme tienda, pero en una división, para poder obtener los valores del límite. Recapitulando todas las propiedades. Las propiedades de una constante en un límite siempre va a ser el valor de la base del límite. Cuando en la propiedad 2, cuando hay una potencia, que son la otra propiedad, se aplica siempre el valor de la tendencia de la constante, la variable independiente, respecto a la potencia. Luego tengo los valores que se refiere a valores reales, por ejemplo, A y C, que son dos valores, bajo una misma función. Cuando tengo esa característica, significa que voy a tener, por ejemplo, como se ve en el ejemplo ahí, una constante y una función de potencia y solamente una unidad respecto al límite. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una
desagregación para poder luego hallar el límite. La siguiente propiedad, que sería el 4, ya usamos dos funciones, pero en este caso es la suma de las funciones para poder hallar el límite. Y se reemplaza nuevamente el valor de la x. El siguiente es el producto, que sería la quinta propiedad, para poder hallar los límites. Y la combinación puede ser de distinta forma, como se ve en el ejemplo. X cuadrado menos 5 por x más 1. Lo que hago es desagrego estos límites, a cada uno le aplico el límite y ahí se reemplaza la x, así como se ve en el lado derecho del ejemplo. Y la última propiedad, que es la propiedad 6, en este caso sería la razón, siempre que el límite, obviamente, la segunda función sea distinto de 0. Esta es una condición muy importante que hay que saber cuando voy a aplicar esta propiedad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que se hace es aplicar los límites a cada componente de la razón, es decir, arriba y abajo, numerador y denominador, y se reemplaza el valor de la x, que sería 5 en este caso, con su signo. Es decir, estas son las bases, las 5 propiedades de casos especiales que se dan en la aplicación del límite. Bien. No sé si tienen consultas, dudas. Esta sesión yo lo quise hacer bien teórica y bien acotada. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase tenemos el examen. Tenemos el examen. Entonces, si bien esto va a formar parte de la evaluación, vamos a tener la tarea. Va a ser una tarea prácticamente expositiva, muy teórica, para que ustedes puedan dedicar su tiempo en mirar las clases anteriores, las tareas si es que todavía les falta, atendiendo que tuvimos unas configuraciones especiales para poder cumplir con la tarea. En base a eso, entonces, configuré de esta manera esta sesión. Si no tienen consultas a esta parte teórica del límite, después del examen, entonces continuaremos con la parte de derivadas y luego ya los ejercicios de aplicación. ¿Tienen alguna consulta, duda? Sí, profe, para el segundo parcial, ¿a partir de qué temario es la clase siguiente del primer parcial? Asimismo, la clase siguiente del primer parcial que tuvimos, que no recuerdo qué semana es, voy a mirar un poquito aquí en la plataforma para que ustedes puedan tener referencia. Sería la clase siguiente después del primer parcial, que sería Hasta esta clase. hasta lo que hoy dimos. Hasta lo que hoy dimos. Sería, a ver, el primer parcial lo tuvimos el 12 de abril. De la sesión 6 sería el miércoles 19. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 sesión con la de hoy. 5 clases la que entra. En base a todo lo que vimos a partir de la sesión 6. O sea, del 19 de abril. Para que no haya confusión. Dale, profe. Perfecto. ¿Otra consulta? Bien. Entonces hoy lo hacemos así sencillo. A modo que ustedes puedan aprovechar también después el tiempo para ponerse al día, si es que así lo necesitan para las tareas que están pendientes, si lo tienen. Y la que hoy va a ser bastante muy sencilla, que va a ser tarea porque la anterior fue cuestionar. Entonces nos vemos en el parcial y el siguiente miércoles, que va a ser el 31, ya nuestra sesión después del parcial. Bien, les deseo una excelente jornada semanal, lo que resta de la semana, y nos vemos el siguiente miércoles después del parcial. Dale, profe.